En este vídeo tendremos que construir un refugio para pasar la noche en este bosque. Ya veis que está bastante difícil y va a hacer mucho frío, así que tiene que ser perfecto. También tendremos que conseguir encender un fuego con toda esta nieve y traigo un ítem secreto. Aparte de eso, también tendremos que cocinar y construir una vela a partir de grasa animal para poder tener luz durante toda la noche. Así que bueno, empecemos con el vídeo. Me gusta mucho este bosque, porque tiene bastantes de las cosas que necesitamos para dormir, que son 4. 1. Viento, que no haya mucho viento. Y hoy en eso estamos jodidos. 2. Recursos, que cerca tengamos bastantes recursos. Y de eso está genial. Que tenga agua cerca. Hoy lo bueno es que tenemos nieve y la pendiente. Aquí parece plano, pero sopla el viento. Así que toca seguir buscando para encontrar el sitio donde dormir. Venga, seguimos buscando. ¡Qué pedazo de pino! ¡Oh! Incluso para pasar la noche en unas condiciones extremas, este árbol sería perfecto para ponernos de espaldas a él, tener un fuego y sobrevivir, básicamente. O sea, a veces una simple cobertura como esta, que te pare el viento, la sensación térmica cambia completamente. Así que me gusta, pero no dormiremos aquí. Sigamos, quiero adentrarme más profundo. Menos mal que hay nieve, porque hemos pasado un arroyo en el que, según el mapa, tenía que haber agua, pero ni de coño. O sea, menos mal de la nieve. Chavales, acabo de encontrar una pala. De hecho, es mi pala. Creo que ya sé lo que significa. Efectivamente, creo que ha llegado el Black Friday y tenemos una misión. Todavía no sé lo que quieren, pero ya por si acaso... ¡Vaya leche! ¡Está vivo! No sois conscientes del ostión que le he pegado y está a la perfección. Lo importante, Rhinoshell está de Black Friday y tiene los mejores descuentos de todo el año. Tienen hasta un 50% en toda la web. Y con mi código David tenéis un 15% de descuento extra en todo el pedido. Estas fundas son una locura, se someten a pruebas de resistencia brutales. Mirad. ¡Está perfecto! Siempre flipo lo fuerte que le doy y que resista. ¡Más pruebas! También superan estándares militares y mis patadas. Que aguanta caídas de hasta 3 metros. Tienen diseños originales de Marvel, One Piece, yo tengo uno del Señor de los Anillos y hay muchísimos más. Y también las puedes personalizar a tu gusto como hice yo el año pasado con mi gatita. Es que mirad qué preciosa. Estáis avisados, los mejores descuentos del año, ¡aprovechar! En la web también vas a encontrar accesorios muy útiles como la correa, el protector de pantalla o el aquastand, que me hubiera ido muy bien hoy. Recuerda, los mejores descuentos del año, hasta un 50% de descuento y un 15% de descuento extra con mi código David. Tenéis el link en la descripción. Voy a empezar a hacer envíos. Si el envío es para España, patada. ¡Uah, me echo polvo! Y si el envío es para Latinoamérica, le tengo que dar más fuerte. Bueno, misión cumplida. A ver si esto me lleva al bosque donde estaba. Me gusta mucho este sitio, no corre aire. De hecho, he recuperado parte de la temperatura. Madre mía, llevo ramas hasta de los calzoncillos. Como este sitio me gusta, voy a guardar la ubicación con el reloj desde el mapa y me voy a dar una vuelta a ver si encuentro algo mejor. Estupendo, vamos. ¡Uah! ¡Mirad estas vistas! He encontrado un sitio todavía mejor, o al menos me gusta más. Aunque aquí, cuidado, no es mal sitio. ¿Qué me decís de este sitio? Aquí sí, mogollón de recursos. Todos estos árboles de aquí paran el aire, así que creo que estamos listos para empezar a construir. Jamón ibérico.
Si ya está bueno de por sí, cuando llevas todo el día andando. No me gusta porque me están subiendo hormigas por el pantalón mientras como. Eso no me gusta. Mira, ¿veis que está la defensiva? Si hago así, me vendrá a atacar, ¿eh? Me vendrá a atacar. Eso no me gusta porque yo quería dormir por aquí, pero hay hormigas que te muerden y alguna vez me ha jodido alguna hormiga, tío. No sé si me ha hecho alguna reacción alérgica o qué, pero hasta pillar fiebre y calofríos. De una hormiga. Fue en Suiza. A priori era una hormiga roja. Entonces, para dormir, ya que no tengo tienda de acampada, habrá que ir con cuidado con esto. No es un sitio del todo plano, pero como vamos a construir o intentar construir una cama de troncos encima, no me preocupa, no corre aire, estamos aquí muy bien cubiertos y tenemos allí abierto para hacer fuego para calentarnos durante la noche. Así que, bien. Lo malo de estas ramas es que son tan curvas que no las podemos usar para la cama. Bueno, podríamos usarlas en cortes, pero es que luego hacen falta una cantidad tan grande que no. Ya no hago camas de este estilo. Demasiado tiempo. Son las 5, media hora de luz. Vamos muy tarde, ¿eh? Joder. Me falta quitar estas dos ramas muertas y nos ponemos ya con la cama. Ya he visto un árbol muerto por aquí, otro por allí. Nos faltaría ir a buscarlos y traerlos. Venga. Esto nos servirá luego para el fuego. Aquí tenemos dos candidatos. El de abajo, mal, porque está debajo de la nieve y estará empapado, pesará mucho de tanta agua. Y el otro está muy encasquillado entre las ramas. Voy a tener que utilizar tanta fuerza para sacarlo que me merece más la pena ir a buscar más. Este sí. De aquí sacaremos los soportes. Mirad cómo está la corteza. ¡Oh! ¡Oh! Está para hacerse el tejado de un refugio. Hasta, no sé, para recolectar agua de la lluvia y canalizarla o algo, no sé. Está demasiado impecable. Ya entiendo por qué el humano inventó la motosierra. Qué gran invento. Un corte de 3 y este era el más fácil. Porque tuve que entrenar pecho ayer. Ahí ya está. Primera parte. Mirad esto, lo bien que está. Oh, este pesa. Creo que más o menos la distancia de la cama un poco más, pero irá aquí en medio. Y tenemos que poner el tronco gordo allí. Tronco gordo. Sí. Aquí sí que iría bien un hacha, para limpiar. Pero bueno, podemos hacer una maza y golpear con ella en vez de estar usando el cuchillo. Será muy buen tronco, este es muy recto. Empecemos a cortar, que ya veis que se hace de noche. Yo de largo hago esto, más un palmo por si acaso, hasta aquí. A ver cuánto hago yo de alto. Mira, lo hemos hecho perfecto. A ver si puedo hacer 4, aún así, solo con 4 y siendo tan estrechitos, no sé si podré hacer una cama. Tela cómo se está haciendo de noche, ¿eh? Ahora lo que tenemos que hacer es equilibrar la cama. ¡Buah! Tamaño, le he clavado. Buah, nos falta madera, ¿eh? Bueno, espera, porque habiendo tantas ramas pequeñas... ¡Ojo! ¡Fua!
Mirad la luz que hay aquí. Es la luz del atardecer. No sé si se aprecia en cámara, pero le está dando los rayitos dorados de luz en las puntas de los árboles. Y eso es un adiós ya al sol. Miradlo ahí cómo se va. Y estamos jodidos, ¿eh? Solo tenemos esto para dormir. Está divertido el asunto, pero creo que tengo la solución. Buscar otro árbol recto, así de largo, es imposible. No lo intento, es imposible. Pero podemos buscar ramas y llenar todo de ramitas y esto igual nos hace el apaño. Probemos. No me voy a tumbar aquí porque sería un desastre. Estos troncos son mucho más delgados de lo que me habría gustado. Y si quisiera hacer una buena cama en condiciones, pues fijaros. Igual con un tronco más. Ojo, si lo encuentro. Aquí solo pierde el que se rinde, tíos. Vamos a ver si encontramos otro tronco. No es tan recto el que he podido conseguir, pero ahora sí ya tenemos el ancho de una persona. De hecho, si lo separamos un poco y jugamos al Tetris, le pondremos la luz. Y ahora, muy importante, vamos a quitar todos los pinchos porque no quiero hacer un agujero a la esterilla hinchable. Eso sería... Así que lo haré con la sierra. Ya tengo una cama, puedo guardar partida. ¡Oh! ¡Qué bonito atardecer! Me gustaría subir un poco y ver el atardecer con las vistas. Aunque no debería hacerlo, debería centrarme en el refugio. Pero creo que me pongo el frontal y voy a ver este atardecer porque... Prueba definitiva. No sabéis lo que disfruto las camas de madera. Oh, y no estar en el suelo, tío, qué bien. Buah, estoy perfecto. Vale, pues vamos ahora con lo que sería la casita del TAR para que no nos corra aire. Venga, vamos. A ver qué podemos hacer hoy con esto. Y necesitaremos también cuerda. La altura la tendremos que ir regulando, pero está perfecto. Me va a quedar un refugio pequeñito, pero prefiero pequeñito y caliente que grande y frío. Así que bueno, paciencia y hacerlo bien, aunque se haga de noche. Oye, no ganamos nada por correr y luego liarla. Por aquí pasamos un palo y ahora esto lo tensamos así y listo. Esto todavía se podría tensar más. Es que tengo los dedos jodidos todavía del último vídeo de lo que llegué a tensar ahí, esas cuerdas. Que si no lo habéis visto, el último vídeo, por cierto, muy entretenido. Hice un refugio solo con el paracord que estáis viendo ahora mismo, pues usé como 70 metros. Altamente recomendable. Mira ahí qué bien. Cómo cambia la cosa. Si sopla viento esta noche, estará perfecto. Esto lo cerraríamos así y nos queda una tienda de acampada con el tarp espectacular. Vamos a aprovechar para empezar a hacer una vela. Ahora lo dejaré así abierto para poder cenar. Quiero hacer un pequeño fuego muy pequeño aquí delante. Son solo las 6 de la tarde, pero ya es casi negra noche. Tengo las botas chorreando, no pensaba que habría tanta nieve. Vale, voy a beber un poco de agua. Recupero fuerza 5 minutos y me pongo a hacer un reflector de madera y así todo el calor vendrá hacia mí. Y luego quiero hacer una vela en un tronco utilizando grasa de animal. A ver cómo nos las apañamos. Otra cosa, quiero hacer otra serie de vídeos. Dejarme en comentarios ideas. Idea chula, escribírmela. Las voy a leer todas. Venga, va, ya me he recuperado. Vamos a por el fuego. Vale. Esto, como veis, tengo que hacer 4 estacas. Y como veis, si las hago así con la mano, no terminaré nunca. En estos momentos me iría bien un hacha. Igual servirá. Ahora solo tengo que hacer 3 más. Se clava, pero poquito, ¿no? Creo que buscaremos una alternativa. No, vamos a gastar mucha energía. Mi idea era clavar uno aquí, clavar otro al lado y así, como veis, ir colocando los palos por aquí y hacer una pantalla para que me rebote todo el calor, que es lo que suelo hacer con las piedras. Pero tenemos allí ese tronco empapado, que entre que está empapado y que le vamos a ir tirando nieve no se va a encender. O sea que igual podemos hacer con eso la pantalla. Vamos a ver. Yo creo que este tronco es la solución, ¿eh? Estaba clavado al suelo. Es una locura lo que pesan. Porque están empapados de nieve. Y haremos así y así.
Ya os digo, no es una pared muy alta, pero algo nos rebotará. Hay que hacer el fuego para calentar el agua y poder hacer la cena. Así que creo que voy a por otro trozo de madera para ponerlo aquí o incluso encima para poder hacer este reflector todavía mejor. Ya que no tengo piedras, pues usaré troncos empapados. Ya tenemos aquí este reflector que habrá que ir tirándole nieve para que esto no humee. Pero al menos aquí podemos ir haciendo y el calor nos va a rebotar. Otra cosa que quería hacer yo hoy es una vela usando esto. Vale, primer paso. Aquí hay un nudo, pues lo corto justo detrás del nudo. Demasiado podrido. O por otro. Este sí. Este está bastante duro. He hecho 2 velas, la grande y luego una pequeñita. Vamos a empezar con la pequeñita porque igual la grande no tengo suficiente grasa de animal. Y he pillado unas cortezas para hacer lo que sería la mecha. Que yo creo que si hago un trenzado, me está quedando una mecha muy gorda. Con lo que la llama será muy grande, por lo tanto durará poco. Yo quería una mecha pequeñita que consuma la grasa poco a poco, pero estoy pudiendo hacer una mecha, ¿eh? Voy a probar de hacer ahora una mecha pequeñita con esto. Hemos hecho una pequeña mecha. Ahora se trataría de rellenarlo. Aquí tenemos la grasa animal, todo esto es pura grasa. Bueno, pues así quedaría nuestra vela. Ha quedado bien chula, ¿no? ¡Qué guapada de vela! Ahora faltará ver si la corteza que he elegido sirve de mecha o no. ¡Ah! Y aquí viene, me he anticipado un regalo para mi cumpleaños. Mirad lo que me he regalado, un mechero de emergencias. No lo he probado, es un juguetito. Me costó 12 euros, pero quería probarlo porque jugué al The Forest y es el típico mechero así de como de plasma, que me gusta porque encima tiene una linterna. Está guay. Pues miremos a ver si se enciende. Mierda. No llega a hacer llama, ¿eh? Bueno, veremos si con la grasa opina lo mismo. Ojo con la grasa. Ojo, con la grasa mejora. Mira, 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 mira la velita, mira, mira. Mira, mira la velita. Estoy demasiado solo, ¿eh? ¡Ha salido, gente! Tenemos una vela con grasa de animal y corteza y un tronco. ¡Vamos! ¡Bushcraft! Ni idea de cuánto va a durar esta vela, pero la voy a dejar aquí. La verdad que la luz de una vela... ¡Oh, cómo reconforta! ¿Habéis visto el poder de la grasa? Esta corteza por sí sola no encendía. Le podría haber puesto resina también para que encendiera, pero ha sido ponerle un poquitín de grasa untada y mirar. Vale, son las 7:30, a ver cuánto dura la vela. Pero algo súper importante, si fuéramos a estar aquí muchos días, no podemos gastar las luces del frontal. Eso sería para andar, para una emergencia. Para estar quietos, tendremos que iluminarnos con velas. Ya habéis visto lo fácil que es hacerla con grasa y con cualquier material vegetal que sepáis que sirve para hacer esto. La grasa puede ser cacao de los labios, puede ser aceite, puede ser... Bueno, ya habéis visto que la grasa de animal, de lo más top. Ilumina mucho. Y ahora, haciendo así, ¿veis que concentro la luz? Más que concentrarla, que sí, un poco, hago que no me den los ojos y yo pueda mirar más lejos. Tranquilamente 3-4 metros de visibilidad me da, según también la grandaria de la llama, pero estoy encantado de que haya funcionado. ¡Vamos! Voy a dejar esto por aquí y vamos a empezar a preparar el fuego, porque quiero cenar. Estaba pensando que sería buenísimo tener una mesa donde poner cosas y quería hacer una partiendo un tronco y poniéndolo encima de otro y ya que tengo eso de hacer agujeros, hacer encastes en unas maderas con otras, pero ¿veis esto? Es perfecto. Será pequeñita, pero el poco esfuerzo, o sea, simplemente es cortar un tronco y tenemos una mesa. Fin. Cuando hagamos alguna serie de estar más de un día, ahí sí que ya nos lo curraremos. ¡Listo! ¿Podría hacer una mesa vela? No. Esto es una mesa. Tenemos una mesita ya aquí para dejar cosas.
Una cosa que puede parecer una chorrada, pero me acaba de salvar la vista, es que justo cuando la madera va a partir, cierre los ojos. Tú hazme caso. Lo hago porque un día ya me entró una viruta de madera en el ojo. Y ahora, tío, no sé qué pasa. Mira que lo he roto así desde lejos, ¿eh? Y lo he notado en el párpado. Digo, menos mal. Otra vez en el ojo, tú. Menos mal que lo cierro. Guau, ahora ya sí que tengo hambre, ¿eh? Vamos con el fuego y a comer. Está bajando mucho la temperatura y en consecuencia está subiendo la humedad. Y la prueba es que ya empieza... Ya sé el respirar. ¿Ves que empieza a salir vaho? Es que la humedad ambiental está subiendo y la temperatura bajando. Estaremos cerca de los 0 grados. Y esta noche se esperan -5, -6. Ah, por cierto, se acaba de apagar la vela. Ahora mismo ha durado 1 hora y media. Todavía húmeda. Pero se ha apagado ahora. Por profundidad, ¿eh? Pero bueno, oye, 1 hora y media es lo que estás tú cenando, por ejemplo. O sea, puedes tener compañía 1 hora y media. Ahora luego la relleno y hago otra mecha. Primera vez que enciendo el fuego con un mecherito así. Que por cierto, no lo he dicho, pero si se quedara sin gas, digamos, sin electricidad, se carga por aquí, por el USB. Veamos qué tal va este mecherito. Vaya liada, se me ha apagado. Para que veáis la humedad que hay y lo difícil que es hacer fuego, que se me ha apagado. Iba súper confiado, no he ido asegurando porque tenía el mechero y digo, bueno, pero tampoco me pensaba que se fuera a apagar, ¿eh? Así que nada, segundo intento. Está evaporando toda el agua de la madera, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Oh, tenía los pies congelados. ¿Esto ya pronto estará listo para cocinar, eh? Ahora estoy poniendo troncos más grandes que no harán tanta llama, pero son los que nos darán las brasas para cocinar. Sé que tendría que ponerme a derretir nieve, pero es que se está tan bien aquí. Esto todavía está chorreando, pero bueno, empieza a estar calentito. Oh, pero qué bien se está al lado del fuego, tío. Es una locura lo bien que se está aquí. He ido a por leña y hace un frío a la que te alejas de la hoguera. Pero claro, aquí se rebota la temperatura aquí y se crea un microclima espectacular. Se viene, yo aviso. Pido perdón ya desde ahora por lo que voy a hacer, porque esto va a ser una locura. Oh. Mira la salchicha. Esto será una locura. Una cosa que acabo de caer ahora es que estoy usando madera de pino. La madera de pino tiene resina. En teoría esta no, porque está seca y se tendría que haber evaporado. Pero dejarme chupar el palo, porque como tenga sabor a resina, se va a estropear la carne, porque es muy amarga y dudo que sea comestible. Así que, con vuestro permiso... A priori no. Veremos si cuando se calienta suelta resina. Me ha dejado la lengua rara. ¿Cómo se pincha esto, tú? Venga. También le hago punta aquí abajo y así lo clavo en el suelo. Me ha quedado rara la lengua, ¿eh? ¡Ole! Ay, que se vayan haciendo poco a poco. Luego les daremos la vuelta. Es alejarse del fuego y frío eterno, ¿eh? Venga, vamos a hacer la sopa. Y para hacer la sopa necesitamos derretir agua, porque me he traído muy poca y la prefiero para beber. Voy a quitar la parte de arriba de la nieve, que generalmente es donde se acumula más polvo, suciedad ambiental y cosas. Que de abajo seguro también tendrá algo, pero menos. Tendrá menos grumo, digamos. Vamos a por la de aquí abajo.
Y lo más importante es compactarla. Lo hago con la mano porque luego me la caliento ahí en el fuego. Si no la compactas, cagaste. Así que a compactar nieve. Esto por peso, igual son 200 mililitros de agua, no es demasiado. Iremos echando nieve. La tapa entra. Recuperar las manos, que se habían ido un momento. Oh, manos completamente secas y recuperadas. Qué maravilla de invento, tú. Voy poniendo nieve arriba y así va cayendo las gotas y no se me enciende la madera, ni esa ni esa. Fijaros aquí, la nieve, lo que va reduciendo poco a poco. Ahora. Venga, a seguir. Me voy a hacer un platito. ¡Qué bonito! Por esto prefiero rocas, dan menos trabajo. Literalmente le tiro bolas de nieve, ¿Para qué es este plato? Para hacer una maldad muy grande. A mí me dejáis solo en el bosque y me entretengo solo, Vale, pues este plato es para poder usar la cama como una extensión de la mesa. Ahora lo veréis. Porque hoy he venido a cuidarme. Me he traído una sartén, me he traído también un pequeñísimo fogón para cocinar lo que ahora veréis. Vale, tenemos este platito que nos va a servir para cocinar, que de hecho el mejor sitio es aquí. Entonces, pong. Y aquí tenemos mesa y de aquí a aquí, pim pam. Pregunta, ¿se va a encender el hornillo con este tipo de mecheros? Sí, pues bastante bien, Sí que lo malo es que lleva una batería. Yo siempre prefiero que lleven gasolina o gas. Sí se puede recargar, pero también puede explotar. Ya sabemos las baterías. Antes de ponernos con esto, vamos a cortar zanahoria. No. ¡Ah! Esa zanahoria será comida, Ahora. ¡Ole! Hay muchas cosas negras flotantes que no sé qué son. Creo que no venían incluidas en el caldo, pero seguramente en la nieve. ¡Qué pintón tiene esto ya! Vamos con lo importante. A ver, la puntita. ¡Oh! Dios, ojalá pudierais probar esto. Me voy a poner a llorar. Y no del humo, La mejor salchicha que me he comido en mi vida. Lástima que ha tardado literalmente como 1 hora en hacerse, pero igual por eso está tan buena. A ver si tiene resina. No, lo importante es coger un palo seco. Saco la otra ya. Qué maldita delicia. No puedo explicar con palabras cómo ha quedado. Me podría comer tranquilamente 200. Le tiraré alguna a la sopa también. Me queda otra. A la segunda igual sí tenía un poquitín más de sabor a pino, un poco amargo. Pero ¡qué delicia! A lo importante, Creo que esto puede estar en el top cenas, Ya me comentáis vosotros si os gusta más la del anterior vídeo o esta cena. Y por cierto, si os gustan mis vídeos, me ayudáis un montón si os suscribís. Así que gracias de antemano, de verdad os lo digo. Venga, vamos con esto. Primero vamos a cortar aquí las salchichas en esta pedazo de mesa que nos hemos hecho. Lo que pasa es que ahora ya quedan de carne cruda, Esta mesita de noche. Gas. Seguramente os preguntaréis por qué hay 2 salchichas enteras. Pues bien, es porque me las voy a comer. Así, ¡pam! Eso sí, le vamos a tirar un chorrillo de aceite que no les falte. Ahora que lo pienso, estoy cocinando en la cama. Que estaba viendo aceite así volar. Me falta ponerme miel aquí para que venga el oso y esté ya perfecto. No he visto zarpas de oso. Sí una huella así, pero tampoco he visto las garras en esa huella. Pero bueno, yo me voy a poner miel aquí por si acaso viene el oso. Que esté... No, mejor no hacer broma, Sigamos cocinando, tranquilos. Y listo. Están muy buenas, pero están mucho más ricas a las brasas, Es que si me la hago en casa y está muy buena. Y aquí está más buena todavía, con el cansancio y el hambre, pero... Aquí viene el hype que he tenido yo todo el día. ¡Un huevo! Como dice mi yaya, un huevo. Pues no 1, 3. Una poquirrinina de sal. Una cosa que me ha pedido mi padre. Orégano.
Yo le hago caso a mi padre. Ahí estamos. Me sabe mal porque me apetecería el huevo como para mojar pan, ¿eh? Pero lo haremos así queda todo cocinado homogéneo. Ojo, ¿eh? Ahora mismo sería tortilla, pero como no tengo con qué darle la vuelta, revoltijo. Mirar, ahora está en el punto, ¿eh? No sé si comérmelo así, ¿eh? Bueno, un poquito más. ¡Anda que no! ¡Vaya setup! Voy a hacer una foto para enviarla, porque esto, Dios mío, ¡qué locura de setup! Que aproveche si también estáis comiendo. Oh. Tenía razón mi padre con lo del orégano, ¿eh? Buah. Oh, qué buenos han quedado los huevos. ¿Sabes cuando estás comiendo y te da como piel de gallina de lo que estás disfrutando? Increíble. Y por último la sopa. Uy, a ver la zanahoria. Una buena sopa para entrar en calor. No es lo más delicioso, pero necesito este líquido. Está bien, está bueno. Es mejor como mesita de noche que como asiento, la verdad. Pero cumple, multifuncional. Lavarse los dientes. Tengo que estar muy jodido, y me ha pasado alguna vez, para no lavarme los dientes. Es que las caries son una putada, tío. Y ahora ya, última cosa antes de cerrar el refugio y montar la cama full deluxe. Oh, secarme los pies con las últimas brasas. Estoy secando ahí las botas. Mirad cómo sale el vapor. Hay que vigilar que no se quemen, pero bueno, las brasas están ahora muy tranquilitas. Mira, si apago la luz, poca cosa. Y de mientras, a secar también los calcetines que estaban un poco mojados. Son la 1 y 2 de la madrugada. Y llevo todo este rato secando las botas y secándome los pies y manteniendo las brasas. Simplemente soplando y manteniéndolas. Buah, tengo los pies súper calientes. Y las botas creo que se han secado. Buah. Yo creo que ya está, ¿eh? Y ahora estarán calentitas. Top 5 mejores sensaciones de la vida. Cuando hace frío, ponerse botas calientes. Oh, qué buena decisión ha sido esta hora esperando a que se secaran. Hay que desmantelar la hoguera para montar la cama. Vamos allá. Aquí es donde estaba la hoguera y que queda un calor ahora, un calor residual. De hecho, hay mucha gente que lo hace, que ahora la cama se la monta aquí encima o incluso dejan esas brasas que ya no hacen humo, ya no hacen nada. Una vez solo quedan brasas y duermen ahí calentitos. Yo no he puesto las brasas debajo porque hay mucha humedad, va a sacar vapor. Pero es espectacular el calorcito residual que queda aquí, ¿eh? No quiero ningún pincho cerca de esto, ¿eh? Dios, estoy mejor que en mi cama. Claramente esto está en subida, o sea que vamos a dormir así. Pero subida muy leve, ¿eh? Este setup, tronco, esterilla de goma, esterilla inflable. Yo podría dormir aquí perfectamente cada día, creo. Venga, vamos a tapar esto, que quiero dormir. Lo más importante, el saco de dormir. Lo que hay que mantener más seco y protegido de toda la mochila. Porque sin esto, habría que mantener el fuego encendido hasta que saliera el sol. La nieve que hemos derretido y hervido a los pies. Ya os digo, la entrada es pequeñita, pero perfecta. Vale, antes cabía, pero como el colchón está inflable, es así, pues es la distancia que me falta. Pero sin el colchón estaba sentado, ¿eh? El otro día me dormí con la sierra en el último vídeo. Me desperté por la mañana y tenía la sierra todavía en el bolsillo, tío. Es una pasada la de cosas que acabo llevando en el bolsillo y ni sé. Vamos con spray. Ya es obsesión, ¿eh? Lo que llevo en el bolsillo ya es demasiado. Es bastante más espacioso de lo que parece. Sobre todo a los lados, fijaros. Tengo allí ya preparado para mañana nada más levantarme café. Y aquí a mi lado tengo la mesita de noche con una linternita y el móvil. Es como una tiny house, ¿no? Ay, hasta ahora, gente. A ver cómo dormimos. Bonanit.
Chavales, he dormido bien, no. Lo siguiente, de temperatura perfecto. Venga, vamos a vestirnos y a desayunar. ¡Qué frío! Fijaros, podría estar así o así. Así sí. Acabo de escuchar un disparo de algún cazador. No sé si se ha escuchado en cámara, pero estoy en una zona muy salvaje. Mirar para hacer el desayuno, qué cosa más chula me he comprado. Creía que sería una cantimplora de 1,5 litros, porque en la foto parecía enorme. Y me llegó esto y dije, lo voy a cambiar. Y luego dije, no, tiene tamaño perfecto. Lo uso para llevar la leche para el café. Entonces, la leche la puedes llevar en Tetabricks, en donde quieras, pero una vez lo abres, luego hay que ir con cuidado. Pero en cambio, con una botellita así, puedes usar la que quieras. Si estás varios días, el frío que hace en invierno no se estropea. Y puedes usar un día la mitad, la otra mitad. 400 mililitros. Y si un momento dado hubiera que hervirla, se puede hervir directamente, quitando la tapa. Antes de echarle la leche, mirar qué pintón de café. Oh, es como resucitar. Este desayuno podría ser ilegal. No lo he empleado hasta el día de hoy pues porque es peligroso. Mirad esto. ¡Wow! Son los galletones de chocolate increíbles. Que no solo tienen chocolate por fuera. ¡Wow! La idea es café con la leche calentita y le vamos a echar los trocitos de chocolate. Ahí que se empapen bien. ¡Wow! Ahora es cappuccino, café con chocolate. Pues queda inaugurada época de invierno, ¿no? Nieve, cosas calentitas, refugios, nevadas. Quiero hacer algún vídeo próximo nevando. Os cuento lo que ha pasado esta noche, que me he cagado. Me tumbo aquí en esta cama, algún ruidito, pero lo normal. Alguna rama crujir a lo lejos, pero hasta que de pronto escucho algún animal venir súper alegre, súper feliz. Tic, 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 por la nieve. Un animal igual de, creo que más de 100 kilos. Por lo ligero que anda, un ciervo, un corzo. Hasta que veo que llega por aquí, se asusta un poco, gruñe un poco, hace un poco y da la vuelta. Digo, ha venido, ha visto algo que no conoce y se va, típico. Pero luego escucho que vuelve, como que tiene curiosidad, y está justo aquí detrás mío, rompiendo ramas. Al andar, crack, crack, crack. Y a la que está por aquí, hago, ¿sabes? Para que ya no se acerque más. ¡Buah! ¡Pilló un susto! Sale corriendo, gruñéndome. Se quedó por ahí, no sé, igual a 10 metros, gruñéndome y rascando el suelo en plan. Digo, ¿te imaginas que se ha enfadado tanto que ahora viene y me embiste? Un jabalí me mata, ¿eh? Con los cuernos que tienen, te los clava, ¿eh? Y mueres desangrado. Pero bueno, al final yo me quedé así en silencio. Dije, no vendrá. Y se quedó un buen rato. Esa fue mi experiencia ayer. Sorbito de café. Pero bueno, después de eso, dormí increíble. Todo recogido, no dejamos absolutamente nada. He intentado quitar todos los rastros de haber dormido aquí. No queda cama, no queda nada. Y así es como me gusta dejarlo, porque es como me gusta encontrarlo. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!